Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestro estudio en esta carta a los romanos, en este capítulo 7. Y debería de decir primero que, como os dais cuenta, estamos dentro de una parte en donde los capítulos son largos, son extensos. Esa era una de las dudas que yo tenía sobre si coger esta carta como digamos, parte central de nuestro culto, de la enseñanza, pero bien, vamos avanzando y gracias a Dios pues parece que podemos seguir con las fuerzas renovadas sobre los diversos temas tan importantes de la epístola a los romanos. Capítulo 7, ya habíamos visto días atrás, es una cuestión del papel o la función de la ley de Dios en nuestra vida y dentro del plan de salvación. Quiero explicar un poco más de la verdadera naturaleza de la ley, porque para los hebreos esa palabra tenía un sentido un poco diferente. Nosotros leemos ley y por asociación pensamos en las leyes que hay alrededor nuestro, en nuestra vida. Pues pueden ser leyes de tipo administrativo, pueden ser leyes de carácter mercantil, pueden ser leyes diversas, porque vivimos en un mundo, los estados de derecho hoy pues tienen, claro, leyes que se recopilan luego en códigos, etcétera, etcétera. Y hay multitud de leyes. Para los hebreos, en primer lugar, la palabra ley en la lengua hebrea era Torá, la Torá. Y la palabra Torá tiene un entroncamiento con la palabra enseñanza. Incluso si leemos el Salmo 119, encontraremos que en algunos versículos esas dos palabras prácticamente se intercambian, porque la palabra Torah tiene una raíz que significa enseñar. Por tanto, lo importante y lo primero y principal de la ley es la enseñanza. No es una simple cuestión de ordenar y prohibir, sino de enseñar Torá. Y eso en el Salmo 119 lo aprendemos bien, porque hay una exaltación tan maravillosa en ese Salmo de lo que es la ley, que nos damos cuenta del gozo, la alegría del salmista al contemplar, al estudiar, al meditar en la ley de Dios, que no es simplemente los 10 mandamientos. Es más, no es simplemente la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco. El Pentateuco es lo que forma la Torá, ¿verdad? La enseñanza. O sea, que el Pentateuco es una enseñanza en forma, en algunos puntos, de prohibiciones o de mandamientos expresos, pero siempre detrás de eso está la cuestión de la enseñanza. Los hebreos llamaban a la Biblia, a las diversas partes, a las 3 partes en que dividían la Biblia, que era la Torá, luego los profetas, lo que llamaban ellos los Nevi'im, y luego los escritos o Ketubim, que es una palabra que viene del verbo katab, que significa escribir. Y eso, las iniciales de esas 3 partes es lo que ellos llaman Tanaj. La Tanaj es el conjunto de las 3 partes de la Biblia. O sea, la Torá, los Nevi'im
profetas, y los ketubim, que son los escritos donde entran pues los salmos, los proverbios, Eclesiastés y muchos de esos otros libros que tenemos ahí. Eso lo digo porque no podemos reducir, por ejemplo, aquí en la palabra que estamos viendo, en la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo está hablando a una congregación donde hay muchos judíos y donde hay muchos judaizantes también, muchos que querían imponer los preceptos de la ley, sobre todo de la Tanaj y concretamente de la Torá, pues lo querían imponer sobre todos los demás, en forma de mandamientos y prohibiciones sobre todo. Sabéis que al final los mismos judíos habían reducido lo que es el Antiguo Testamento a una serie de preceptos, prohibiciones y mandamientos, nada más. Es más, hoy día los judíos, la inmensa mayoría de ellos, cuando hablan de la Biblia, de las Escrituras, se refieren solamente a la Torá, o sea, lo que ellos llaman la ley. Es curioso, yo me encontré varias veces con judíos que prácticamente no tenían ni idea de quién era Ezequiel o qué mensaje llevaba Isaías, porque hoy día los judíos están concentrados y obsesionados en lo que es la Torá y no todo. Es decir, sobre todo son mandamientos, porque los rabinos judíos a lo largo de los tiempos, desde la dispersión y antes en el tiempo de la esclavitud, tanto en Egipto como en Babilonia, etcétera, en aquel tiempo, pues para ellos lo único que contaba eran los mandamientos, o sea, prohibiciones y órdenes. El resto tampoco lo tenían muy en cuenta. Y hoy día, ya digo, se le puede hablar a un judío del profeta Joel y no sabe por dónde salir, no lo han leído nunca. Ellos tienen solamente la ley. Y por eso San Pablo está hablando aquí de la ley, porque había una mala interpretación de la ley. Había una mala interpretación entre los judíos. Y esa mala interpretación la estaban transmitiendo y comunicando a la Iglesia cristiana. Esa es la cuestión de fondo que hay en este capítulo, que insiste tanto en el propósito de la ley y lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y el por qué en nuestra vida esa ley, pues que es limpia, que es pura, etcétera, sin embargo, nos lleva a una esclavitud. Nos lleva a una esclavitud. Y eso, tanto aquí como en Gálatas, pues el apóstol se le ve muy preocupado de que la Iglesia cristiana vaya a caer en la misma trampa en que habían caído los judíos. Solamente la ley. Y tener en cuenta que la ley incluso lo que llamamos la ley de Moisés, que muchas veces se reduce a decir que la ley de Moisés es la ley ceremonial, la ley de carácter, vamos a decir, civil, y la ley moral y la ley civil. Civil quiere decir la que regula aspectos de la vida de las personas. Pero esa división, primero, no está en la Biblia misma. Eso, no hay tres leyes, no hay una ley ceremonial y luego una ley moral y luego una ley de carácter civil. No, eso es una simplificación que se enseña en las escuelas bíblicas. Pero aquí nunca dice eso. La ley no es eso exactamente. La ley es una enseñanza que abarca todos los aspectos de la vida. O sea que
cuando leemos los 5 libros de Moisés nos encontramos leyes que son de tipo mercantil, por supuesto también de carácter penal. O sea, que es como si hay un código penal, hay un código mercantil, está diseminado y distribuido, etcétera. Por supuesto, hay un código moral que está en gran parte en el resumen de la ley que son los 10 mandamientos. Pero hemos de evitar esas simplificaciones porque nos podemos quedar tan satisfechos diciendo, pues la ley es la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil, vamos a decir. Bueno, y podríamos seguir añadiendo, y la ley penal, y la ley mercantil, y yo qué sé, cuántas cosas más podríamos añadir, porque el derecho también en Israel tenía y abarcaba cuestiones diferentes, todas las cuestiones de la vida de una persona, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, el otro día hablé de las leyes del divorcio, que eso está pues dentro, pues vamos a decir, del derecho de familia, que también existe. O sea que, por eso, la verdadera traducción de la Torá es enseñanza. Es lo que Dios da a su pueblo para que su pueblo sea inteligente, sea sabio, que medite en su ley, que haga lo que el salmista en el Salmo 119 está haciendo, que es ir a la esencia de la ley, que es la buena enseñanza de Dios para que su pueblo sea un pueblo dichoso, feliz, un pueblo que ande en la senda de la verdad. Y eso es muy importante para nosotros, para que apreciemos la ley. El apóstol San Pablo, aquí en este libro de Romanos, esta carta, se extiende en este capítulo 7, que hemos hablado de ello bastante, se extiende en hacernos ver el verdadero significado de la ley, para que no caigamos en una visión reduccionista de la ley, en una visión corta de la ley, y tomemos un poco pues como algunos judíos decían, pues bueno, la ley significa no matarás, no harás esto y lo otro, y aquel joven que dijo, pues yo ya hago todo eso. O sea, cumplía la ley, según él, cumplía la ley. Pero eso no es así, y nosotros nunca podemos caer en eso, porque eso nos lleva al perfeccionismo, al legalismo. Cuando uno mira la ley y dice de una manera corta, dice, pues yo ya cumplo la ley. Yo cumplo la ley. Eso puede haber mucha gente, hoy día, el cristianismo, las iglesias, que mirando esos mandamientos pueda decir, pues este lo cumplo, este también, y se sienta satisfecho. Pero el apóstol San Pablo aquí nos dice que hay una función de la ley que tal vez no nos damos cuenta. La ley nos lleva a descubrir lo que es el pecado. Esa es la función principal de la ley, según el apóstol Pablo. Yo no conocería lo que es el pecado si no estuviera la ley. La ley me marca unos límites. Y como ninguno de nosotros puede presumir, como aquel joven que hablaba con el Señor Jesucristo, de que Él ya cumplía todo, pues nosotros hemos de reconocer que la ley es la dirección que necesitamos, la revelación que necesitamos para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Y eso es lo que en esta segunda parte del capítulo 7 nos dice el apóstol. La ley no sirve para justificarnos delante de Dios, ni para lograr nuestra salvación, ni para hacer méritos, ni para considerarnos mejor que otros. Eso no es eso. La ley, que es espiritual, pero resulta que nosotros somos carnales. Y aquí viene esa dualidad
esa dualidad y por lo tanto ese conflicto, esa lucha entre lo que es la ley y lo que somos nosotros. Por eso, esas preguntas que hace el apóstol aquí, como el versículo 13. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? Lo bueno, que es la ley, eso resulta que me conduce a la muerte. Dice, no, de ninguna manera. Al contrario, dice, el pecado, para mostrarse pecado, este es el versículo 13, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Y el otro día ya comentábamos este versículo, que es trascendental en esta carta. El pecado, para mostrarse pecado, para mostrarse su verdadera naturaleza maligna, resulta que produce en mí la muerte por medio de una cosa que es buena. Produce la muerte en el sentido de que por él, a través de ella, de la ley, iría a parar a la condenación. La ley es buena y, sin embargo, abre también el camino a la condenación. Porque, dice, sabemos, en el versículo 14, que la ley es espiritual. La ley es espiritual, la ley es buena, en su naturaleza. Pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Y aquí se habla, en este pasaje, de carnal y también de la palabra carne. La carne. Cuando dice algo más adelante, que yo en mi carne, ¿verdad?, estoy encadenado a la ley del pecado. Habla, por ejemplo, en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Habla de mente, de la mente, de la carne. Y dice, así, último versículo del capítulo 7, así pues yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y hay varios versículos en donde está tratando esta cuestión. Vamos a ver cómo entendemos esa palabra carne. Pues porque desde luego no se refiere al apóstol Pablo, eso lo descartamos, no se refiere al músculo, a los músculos, no se refiere a los huesos, ni se refiere a nada de carácter físico. No es el cuerpo mismo. El cuerpo es una creación de Dios. El cuerpo es algo que en la obra creativa de Dios, al principio y en el origen del universo, Dios creó unos seres que no tienen cuerpo, sino solo espíritu, que son sus ángeles, sus mensajeros. Pero Dios creó también al ser humano, al cual dotó de un espíritu en donde está grabada su imagen y semejanza, en donde insufló su espíritu, y ese cuerpo, y en el cuerpo, pues ahí diríamos conviven el cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Pero hay una cosa que debemos tener claro: la carne, el cuerpo, no tiene nada pecaminoso en sí mismo. Habían filósofos griegos, ¿verdad?, que precisamente agnósticos y otros que tenían la idea de que el cuerpo era malo y por eso sometían al cuerpo, lo sometían a grandes disciplinas y a grandes privaciones, o sea, maltrataban al cuerpo porque decían esto es lo malo. Y no es esa la enseñanza de la Biblia. El cuerpo es una obra maravillosa de Dios, pero la caída,
la desobediencia, el pecado, se ha hecho cargo del control no solamente de lo que es el cuerpo, de la parte visible. El cuerpo por sí mismo no actúa. Lo que ocurre es que afecta a nuestra naturaleza. No ya solo el cuerpo, sino que es el pecado. La transgresión de la orden, de la enseñanza, del mandamiento de Dios, aquella transgresión afectó a nuestra naturaleza entera. Al cuerpo lo afecta de muchas maneras, porque la enfermedad y la muerte final es un resultado de aquel pecado original, de aquella desobediencia. Pero al mismo tiempo, no solamente el cuerpo sufrió, sino también nuestra mente, nuestro espíritu, aquella parte de nuestra naturaleza que no es visible, pero que es la que gobierna nuestras acciones, nuestra voluntad, por ejemplo. Nuestra voluntad, el querer, ¿qué queremos? ¿Qué fuerza es esa que nos empuja a hacer, como el apóstol reconoce, a hacer lo que no quiere hacerlo, pero lo hace? No quiere hacerlo. Veo otra ley en mis miembros, versículo 23. Veo otra ley, es una fuerza, unos principios activos. Otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que aquí hay una dualidad de cuerpo y mente o espíritu que, por una parte, para un cristiano, y un cristiano que es una persona regenerada, una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento, y aún así, como el apóstol dice y reconoce, también hay esa ley en sus miembros que combate contra la ley de su mente y, ¿qué ocurre? Me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Por lo tanto, ni el cuerpo ni la mente que gracias a Dios por haber nacido de nuevo, somos nuevas criaturas como cristianos, pero ojo, eso no significa la inmunidad completa. No tenemos inmunidad. El pecado está residiendo en nosotros, reside, y no hay nada que nos dé la inmunidad total. No hay una vacuna que nos haya inmunizado contra el pecado. Y el apóstol reconoce que, por una parte, lo que llama sus miembros, o sea, su cuerpo, y por otra parte dice mi mente. En nuestra mente el Señor ha obrado maravillosamente porque nos ha dado una nueva visión, una nueva vida, etc. Pero no está inmunizada la mente. Nuestra mente, que es aquella parte invisible de nuestro ser, ¿verdad? Esa cuestión, y no voy a entrar en la discusión de si alma y espíritu y mente, todos esos nombres se refieren a aquella parte que no es material, la parte inmaterial de nuestra naturaleza, que es precisamente donde está la fuerza del pecado, la fuerza satánica. Es donde actúa Satanás. Actúa en nuestra voluntad, que es como si habláramos de la mente. En nuestra voluntad. Actúa, claro, está en nuestros deseos, en nuestra visión del mundo. Actúa
en nuestra manera de pensar acerca de Dios. De tal manera que fácilmente el ser humano describe a Dios de otra manera, se imagina a Dios de otra manera. Eso es un resultado del pecado. De manera que la presencia del pecado en la naturaleza humana es total, en cuerpo y en alma o espíritu o mente, como queramos llamarlo, está ahí. La caída fue una caída total y solamente nos podía librar alguien de fuera que nos regenerara, que nos restaurara. Y aún así, regenerados y restaurados, hemos de esperar hasta la muerte y la resurrección para volver a tener limpia aquella imagen de Dios que nos dio originalmente. Porque mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, no hay perfección. No se recupera todo. Aunque hay nueva vida, hay el Espíritu de Dios que obra y opera en nosotros, tenemos el conocimiento de la palabra y todas esas cosas que es un salto hacia arriba maravilloso, ¿verdad? Pero, hermanos, no pensemos que nuestra santidad o santificación ya están completadas. Y este es el dilema y esto es el sufrimiento que tiene el apóstol Pablo aquí en este capítulo. ¿Cómo es posible que, así pues, dice el versículo 21, queriendo yo hacer lo bueno? Claro, porque es un creyente, porque ha sido regenerado, porque su voluntad ahora se inclina hacia el bien, pero, ojo, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí. Esta ley significa esta fuerza, este poder. Y porque ya veis que la palabra ley estamos usándola de una manera muy extensa. Hay una ley, sí, como la ley de la gravedad, que no hay manera de pararla si no es artificialmente. Hermanos, esto siempre cae por la gravedad. De la misma manera, hay una ley, dice el apóstol, hay una ley dentro de mí, en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. De manera que habla de su cuerpo, porque desde un punto de vista de los hechos, de la realidad, nuestro cuerpo participa de una manera o de otra, ¿verdad? Pues tanto si uno mata a otra persona, como si atraca un banco, como si pronuncia palabras mentirosas, y de cualquier forma somos una unidad, nuestro cuerpo participa, es el vehículo por donde se manifiesta también el mal. También hay la forma del pecado que es puramente de pensamiento, los malos pensamientos que muchas veces no podemos atajar, no los podemos cortar a voluntad nuestra, porque lo que nos está diciendo es que hay una ley en nosotros, que combate contra la ley de mi mente. Yo puedo desear lo bueno y puedo tener muy buenos pensamientos, pero he aquí que no puedo controlarlo. No puedo controlar lo que voy a hacer. Ese es una descripción de la propia experiencia del apóstol. Queriendo yo hacer lo bueno, versículo 21, hallo esta ley. El mal está en mí. Eso quiere decir dos cosas: que el vicio que tenemos de echarle siempre la culpa a otro, que eso es muy general,
Siempre echamos la culpa a otro de lo que pasa, de lo que hacemos, de lo que la culpa la tiene el otro. Y eso es una postura completamente egoísta y anticristiana. El apóstol aquí, siendo el apóstol, escribe de su puño y letra a una iglesia, la mayor iglesia que hay en ese momento en el mundo antiguo, y reconoce él que el mal está en mí, no está en vosotros, como si les dijera, es culpa vuestra. Cuando escribe a los Gálatas, no les dice es culpa vuestra, no, el mal está en mí. Y por eso hemos de tener mucho cuidado siempre de tener la humildad de reconocer nuestros pecados y nuestros fallos, o nuestros egoísmos, o nuestras mentiras, o en fin, todo lo que se puede hacer en el catálogo de los pecados más habituales. El apóstol lo dice, queriendo yo hacer lo bueno, y eso es sincero, queremos hacer lo bueno, como aquí nosotros todos queremos hacer lo bueno, pero hay una ley, una fuerza, que el mal está en mí. Por tanto, es una forma de declarar y reconocer que nuestra naturaleza, todo lo que es nuestra naturaleza, físicamente y también desde el punto de vista espiritual, en todo sentido, y mental también, nuestra naturaleza está tocada por la terrible enfermedad del pecado. Terrible destrucción, más que enfermedad, no es una enfermedad pasajera. El mal que el pecado ha hecho en nosotros es algo irreparable, nosotros no lo podemos arreglar eso, y ahí está, hasta nuestra resurrección y hasta nuestra nueva vida en Jesucristo en la eternidad. Mientras tanto, hay, como dice aquí, una ley. O sea, no se la puede, nadie se puede despojar o librar de eso. El mal está en mí. Qué cuidado hemos de tener también para que esa idea arraigue fuerte. Eso es importante. El apóstol lo dice aquí, y es como si se desnudara delante de todos y dijera, mira, yo verdaderamente soy así. El mal está en mí. Por consiguiente, aunque quiero hacer lo bueno, esta es la ley que encuentro, esta es la fuerza que me lleva a hacer cosas que no quiero. Y por lo tanto, él se siente como encadenado, se siente esclavo. Dice, no tengo fuerza para luchar contra el mal, yo solo no puedo hacer eso. Es el error de los judaizantes, el error de los fariseos, que todas estas cosas no las pensaban ellos. Al contrario, estaban muy ufanos y orgullosos de que su manera de vivir y su cumplimiento de la ley era cuasi perfecto, por lo menos. Y no tenían conciencia de pecado. Esa es otra cuestión. Cuando no hay conciencia de pecado, cuando uno nunca tiene remordimientos, cuando uno nunca está dispuesto a pedir perdón de algo y arrepentirse, etcétera, etcétera, cuando una persona vive en esa nube de perfeccionismo, ahí su destino eterno está comprometido. Está comprometido totalmente. Y por eso viene esa exclamación, ese grito que el apóstol hace aquí en estos últimos dos versículos, 24 y 25. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Cuerpo y espíritu, o sea, de esta naturaleza, de lo que soy. ¿Quién me libertará de este ser que realmente yo soy? En que cuerpo y mente
cuerpo y alma están contaminados del mal. ¿Quién me libertará? Fijaos, aquí se declara prisionero, incapaz. No hace lo que quiere, sino lo que no quiere hace. Y ahí está su tormento, su preocupación, su angustia, como el que está en la mazmorra, preso con cadenas, y no puede salir de ahí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y entonces termina el capítulo con ese grandioso versículo 25. Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Primero, gracias por Jesús, el ungido de Dios, el que Dios ha designado para una grandiosa obra y tarea. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, como diciendo, sí, hay un beneficio de la obra de Jesucristo que está claro, y es que deseo lo bueno. La diferencia de un cristiano auténtico de otro que no lo es, o del pagano, que nuestra mente quiere servir y cumplir la ley de Dios, y cuando hablamos de la ley de Dios hablo de toda la Escritura, que no es la Tanaj, no simplemente, no es la Torá, no es la Torá simplemente, es toda la revelación de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne, con mi naturaleza original, pervertida por el pecado original, con la carne sirvo a la ley del pecado. Y eso coexiste en nosotros. Servimos a la ley de Dios, pero también servimos a la ley del pecado. Y el Señor Jesucristo deja claro en sus exposiciones de que cuando le llamaron Maestro bueno, ¿qué haré yo para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús contesta, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo Dios. Lo cual no es una negación o renuncia a decir yo soy Dios, a decir su verdadera naturaleza. No. Porque como este joven le trata de maestro, como un ser humano más, como un rabino más, la mayoría de los judíos solamente lo aceptaban como rabino, como maestro, pues Jesús por eso le para y le dice, no, si yo fuera un rabino no puedes llamarme, si yo soy un rabino no puedes llamarme bueno, porque no hay nadie bueno sino solo Dios. Y esa es la idea que aquí nos está dando. Con nuestra mente servimos a Dios, porque eso Dios nos ha regenerado cuando hay una verdadera conversión a Dios, pero nuestra naturaleza, aquello que el apóstol Pablo llamaba antes nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, está aquí presente en nosotros. Y no hay otro remedio que la esperanza de nuestra muerte y regeneración y resurrección, es decir, una nueva vida, de la que ahora tenemos un cierto anticipo, y tenemos unas promesas, y tenemos una
ya una degustación de la maravilla que es esa nueva vida, pero no lo tenemos todo. Y por eso él habla de esa confrontación, de esa lucha, de ese choque de lo viejo y de lo nuevo, de lo que será después. Y vivimos la esperanza de que esa será precisamente nuestra vida venidera. De manera, hermanos, que ya veis lo importante que es eso, incluso en la cuestión del carácter. El gran apóstol, el hombre que ha visto al Señor Jesucristo, que ha hablado con Él, el hombre que ha tenido revelaciones, el hombre que dice: yo he estado en ese cielo y he visto cosas que no se pueden expresar con palabras humanas. Yo conozco todo eso. Y sin embargo él aquí está diciendo: pero ay, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un acto de humildad, es un acto de reconocimiento de lo que uno es. Y por eso digo que este capítulo es importante leerlo mucho, porque afecta a nuestro carácter y nos tendría que limpiar de todo orgullo. Nos tendría que limpiar de todo pensamiento inútil sobre nuestra ventaja sobre otros, o el tenernos a nosotros mismos en un pedestal, como si fuéramos algo excepcional. Y no hay nada de eso, nada. Miserable hombre de mí, dice el apóstol Pablo. No hay manera más clara de renunciar a cualquier superioridad o a cualquier forma de santidad perfecta. Que el Señor los bendiga a todos. Amén.